¿Qué tal amigos de UPC TV? Bienvenidos a una nueva edición de Contracara. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, un poquito la expectativa, porque seguimos con asuntos políticos, el tema de la cuestión de confianza, la iniciativa del Congreso a cambiar ciertos aspectos normativos, Sí. el presidente que ha hecho observaciones, la posibilidad que se apruebe por insistencia en el Congreso, en fin, son cosas que nos tienen bastante atentos a lo que va a Pero, ocurrir. pero Manuel, me da la impresión que el ambiente se ha calmado un poco. No tenemos ya a un primer ministro que constantemente está lanzando amenazas aquí y por allá, ¿no es cierto? Y han cambiado las formas. Por Eso lo es bueno. menos Twitter está más tranquilo desde el punto de vista oficial, Twitter me está refiero más al primer tranquilo. Sí, ministro, ¿no? sí, No se sí. intercambian, ¿no? Bueno, oye, algo se ha avanzado, pero como tú dices, hay un un enfrentamiento todavía entre el legislativo y el ejecutivo en relación, como tú dices, a la moción de confianza. Vamos a ver cómo se desarrolla en las próximas horas. Ahora, hay dos ministros que están en el ojo de la tormenta, Ah, ¿no? sí, sí, ya lo El hemos ministro del comentado, claro. Interior, que lo habíamos Sí, comentado la semana pasada, sí, y el ministro de Educación. Han salido varios informes sí, periodísticos el fin de semana que han puesto en alerta a la opinión pública. sí. Entonces, bueno, vamos a ver si para la presentación de este gabinete en el Congreso van a pasar. Mm. ¿Mm? Y hay otra cosa que quería comentarte, Manuel, si bien hay que estar atento a lo que acabas de mencionar, porque efectivamente es algo que va a ser pues, clave en las próximas semanas, pero otra cosa que quería comentarte son informes periodísticos, tanto de Epicentro TV como de Punto Final de Latina, en relación a este financiamiento por parte de los partidos políticos con fondos públicos de Mm. consultorías, de maestrías, de creación de diarios, que bueno, que vuelva a poner nuevamente pues, en discusión la utilización de estos fondos públicos a los partidos políticos que están hechos en realidad, que están destinados, ¿no? Para, en fin, la vida. Pagar No, asesorías. claro, y esto está destinado, estos fondos públicos están destinados a la vida partidaria, que es importante, pero no a pagar pues maestrías, asesorías, en fin, crear diarios, etcétera, etcétera, ¿no? Hay, Es algo que ha remecido en los últimos días redes sociales y por supuesto la actualidad política, ¿no? Mira, ahí tenemos un buen ejemplo de cómo los partidos políticos en nuestro país siguen incurriendo en errores gravísimos que además tienen que ver con malversación de Mucho los dinero, fondos que se así les es, entrega y que están destinados a las campañas políticas, ¿no? claro, No a pagos de maestrías, ni de asesoría, ni ese tipo de cosas. mucho Pues dinero, bien, mucho dinero. hay mucha plata, hay mucha irresponsabilidad, y está bien que salga eso a la luz Uh para que la -huh. opinión pública también tenga muy en claro quién es quién en el escenario político. Sí, pero como siempre hay espacio para la buena noticia, Manuel, ya desde el Hay día buenas noticias. lunes, sí, hay buena noticia. Desde el día lunes ha empezado la vacunación de los mayores de 18 años, por lo tanto, y eso lo mencionamos la vez pasada, ¿te acuerdas? Con la directora de inmunización del MINSA, eso significa que toda la población adulta ya está dentro del proceso de vacunación. Yo creo que es una muy buena noticia. Vamos pasito a pasito llegando al 50% de la población. Todavía no estamos ahí, pero paso a paso estamos llegando. Pronto, Ya hemos pronto. pasado los 13 millones de personas con las dos dosis, Manuel. Así que hay que seguir impulsando eso. Nuestros alumnos, los alumnos de UPC TV y por supuesto los universitarios de todo nuestro país Y ya están, todos los jóvenes todos del los país. jóvenes, así es, están en la capacidad de ser vacunados y esto por supuesto es una buena noticia y en noviembre se ha anunciado porque el protocolo ya está hecho para los adolescentes entre 12 y 17 años y por supuesto también esto es muy, muy importante, ¿no? Así es, Martín. Bueno, otro tema importante, central y que vamos a abordar en Contracara en esta edición es el tema de la reforma agraria o la Así denominada es. segunda reforma agraria que el presidente Pedro Castillo ha anunciado. Vamos a conversar con Milton Mongese, ex ministro de Agricultura, Así es. sobre esta propuesta para tener muy en claro cuáles son los aspectos negativos y si es que también hay aspectos positivos, también analizarlos, valorarlos.
Así es, Manuel, eso vendrá luego. Lo Así digo, que perdón, bueno, lo digo en sí. ese tono, si es que hay aspectos positivos, porque es una propuesta muy cuestionada. Sobre Bueno, todo porque viene, además, perdón Martín, para cerrar la sí. idea, con una serie de argumentos que no tienen un sustento técnico, ¿no? Más bien es un asunto muy retórico y que Mm. nos podría llevar a una situación compleja, ¿no? Ya, pues, y además el propio nombre, ¿no? La segunda reforma agraria ya tiene pues un recuerdo de lo que ocurrió y además lanzarlo un 3 de octubre, ¿no es cierto? Sí, no, tiene todo. No se lanzó un 3 de octubre porque se les ocurrió al azar, ¿no? Hay toda una Evidentemente. intencionalidad política allí. Efectivamente. Pero bueno, vamos a empezar el programa de hoy, Manuel, con la entrevista que hemos preparado con el doctor Aníbal Quiroga, especialista en Derecho Constitucional, y con él vamos a hablar todo lo relacionado acerca de la cuestión de confianza. Que es un tema bastante delicado, Así ¿no? es, Vamos a así ver, es. pues. Vamos. Bien, amigos de Contracara, estamos ya con el constitucionalista, el doctor Aníbal Quiroga. Doctor Quiroga, bienvenido a Contracara. ¿Cómo está? Buenas tardes, mucho gusto. Igualmente, muchas gracias por recibirnos. Doctor Quiroga, queríamos hablar sobre la cuestión de confianza. Se entiende que la cuestión de confianza como una suerte de contrapeso, digamos, a aquella facultad que tiene el Congreso a presentar o plantear una moción de censura contra los ministros. Desde el punto de vista constitucional, presentar esta iniciativa es poner en peligro el equilibrio de poderes o no va por ahí la pretensión del Congreso. No, no va por ahí. Efectivamente, como usted lo ha dicho, la cuestión de confianza tiene una contracara, ¿no? Que sería la cuestión, la moción de censura. La censura y la confianza son, como ya se ha reconocido por la doctrina, las dos caras de una misma moneda, Uh -huh. porque llevan a lo mismo, ¿no? Llevan al retiro de un ministro en particular, si de este se trata, o a la crisis de gabinete, si eso recae en la cabeza del presidente del Consejo de Ministros. Pero claro, eso que estaba así en la Constitución y que tenía un uso normal dentro de lo que son los contrapesos entre el Ejecutivo y el Parlamento en un sistema semipresidencial como el que tenemos nosotros, tuvo una gran crisis el 30 de septiembre de 2019, cuando se la plantea por el tema de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y habiendo el Congreso otorgado expresamente la confianza, el presidente de la República, sin ningún ministro que lo pueda refrendar, a las 5 de la tarde anuncia en televisión de que considera que la confianza ha sido negada y como existía una antes en el gobierno de Kuczynski, una más una es dos y procedió inmediatamente a disolver el Congreso, lo cual fue considerado por muchos y por mí también como un acto claramente inconstitucional, una interpretación perversa e innecesaria de la Constitución que trajo como consecuencia el cierre del Congreso, la legislación por parte del presidente solo durante 4 meses con decretos de urgencia, la instalación de un nuevo Congreso corto, de plazo muy corto, muy populista, elegido de manera muy deprisa, que trajo una composición tan complicada que produjo muchas leyes que fueron luego abrogadas por el Tribunal Constitucional, pero todo esto en el escenario de una pandemia, lo cual trajo una crisis política absolutamente insospechada como consecuencia de la disolución del Congreso, como consecuencia de esta interpretación anómala, ¿no? Al final de cuentas, como el karma existe, este Congreso así creado por la interpretación de Vizcarra, terminó fagocitándolo y lo vacó, ¿no? Entonces, más allá de que se haga o no se haga, lo cierto es que para el país trajo mucha zozobra política e institucional en una inestabilidad constitucional, lo cual, dicho sea de paso, de mi punto de vista, ha sido el caldo de cultivo para que en esas elecciones la izquierda radical se alce con el triunfo. Bueno. Entonces, lo que quiere hacer el Congreso ahora es evitar un Vizcarra 2 y que se haga una interpretación fuera de la cuestión de confianza. El presidente puede hacer cuestión de confianza o el premier o los ministros la pueden seguir haciendo, pero no pueden hacerla respecto de aquellos aspectos que son competencia exclusiva del Congreso. Por ejemplo, el Congreso no podría meter una resolución, destituir un ministro, decirle al presidente que ha elegido mal un ministro o que ha designado mal un embajador, porque son facultades del presidente. De la misma manera, el presidente no podría invadir las competencias exclusivas
del Congreso. Doctor Quiroga, definitivamente tenemos una debilidad de normativas. Estamos señalando el tema de la cuestión de confianza. El Congreso, al parecer, va a aprobar su iniciativa por insistencia, a pesar de las observaciones pues, que el Ejecutivo ha dado. Para usted, ¿en qué contexto nos encontraríamos frente a esta insistencia que quizás proceda? Bueno, lo que pasa es que lo que usted relata es el ejercicio normal del íter legislativo. Es decir, una ley es aprobada por el Congreso en mayoría, va al presidente de la República para que se promulgue, pero él tiene un veto parcial, puede observar la ley, no es un veto total. Y la observación puede ser superada a través del mecanismo de la insistencia, es parte del juego democrático, ¿no? En donde lo que importa es el número de votos. Si el Congreso tiene los votos suficientes para superar el veto parcial, pues lo va a hacer. Así como hay objeciones del Ejecutivo, hay también informes que respaldan el proyecto de ley del Congreso. No es un tema huérfano sobre el cual haya una unanimidad. Al final, si el Congreso promulga la ley por insistencia, lo que va a ocurrir es que probablemente va a ser llevada al Tribunal Constitucional y tendrá que decir al final de cuentas si efectivamente la ley transgredió la Constitución o no la transgredió. Claro, el escenario del tribunal hoy es diferente porque, como dije hace un rato, el tribunal va a tener hoy día que observar cuál fue la consecuencia nefasta en la política interior del Perú como consecuencia de la anterior negación de confianza fáctica. Esta normativa de prosperar, como la quiere el Congreso, debilitaría al Ejecutivo, es decir, la posibilidad de una vacancia podría ser dable, se podría propiciar ese escenario. No, en absoluto, porque no tiene nada que ver la vacancia con la cuestión de confianza. Son dos conceptos totalmente distintos. Yo entiendo. Son Eso el agua lo y el tengo claro. aceite. No, Doctor, pero es que no tiene, o sea, yo no encuentro la déjeme, relación lógica entre la cuestión de confianza y la vacancia. Son dos supuestos distintos. La pregunta es, ¿esta interpretación del Congreso debilita las posibilidades del presidente? En absoluto. Más bien las canaliza dentro de lo que tiene que ser. Lo que hace es evitar que el presidente haga una interpretación anómala, perversa, perniciosa, inconstitucional de una cuestión de confianza. Eso es lo que ocurrió con Vizcarra y eso es lo que se pretende evitar. Pero en el sentido de la pregunta de Manuel también, doctor Quiroga, porque también existe la posibilidad de la moción de vacancia. Yo sé que no estamos hablando exactamente de lo mismo, evidentemente, pero también hay una interpretación. El Tribunal Constitucional no hizo tal vez lo que debió hacer cuando tuvo que proclamarse sobre la moción de vacancia, lo recordamos, porque también la moción de vacancia tiene una interpretación en cuanto a la incapacidad moral del presidente. Esto lo hemos visto no solamente en el caso del presidente Pedro Pablo Kuczynski, del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero es algo que constantemente está en el aire, ¿no es cierto? Tanto la moción de vacancia como la moción de censura y la moción de confianza y de vacancia, insisto. ¿Por qué nuestra política en estos últimos años siempre ha estado con esas mociones en el aire? ¿Cómo es que podemos evitar que constantemente estemos con eso, tanto por parte del Ejecutivo como por parte del Legislativo, doctor Quiroga? Sí, claro. Permíteme una precisión con todo respeto. Sí, claro. La vacancia no es una moción, es un proceso político Okay, que acuerdo, en los sí. Estados Unidos se llama un impeachment, que termina Sí. con la vacancia del presidente, pero eso pasa por una realidad diferente. Se requieren votos. O sea, la votación para la vacancia requiere una votación sobrecalificada, 87 votos, que si no se logran, por más que el presidente sea un truán, pues no se va a dar. Y si se dan los votos, así el presidente sea un santurrón, se va a dar, porque es un tema político. Sí, ahora, pero en perdón, segundo lugar, pero disculpe que lo corte y le agradezco la precisión anterior, pero la incapacidad moral también es interpretable, ¿no es cierto? bueno, a eso iba. No es que el Tribunal Constitucional renunciara a interpretarla, la interpretó y lo que dijo que a raíz de la contienda de competencia planteada por Vizcarra, con la primera intento de vacancia, lo que dijo es que debe mantenerse de manera abierta. Es una fórmula abierta porque no es un tema que pueda ser precisado en cada caso. Va a requerir una interpretación política que va a hacer el Congreso
juntando los votos suficientes. Por ejemplo, al tiempo que Vizcarra estaba intentando ser vacado, también fue intentado ser vacado el presidente Trump en los Estados Unidos a través del impeachment. Y habían mucha gente que decía que sí y otros que no. Y al final se perdió el tema por 4 votos. Entonces, lo que quiero significar es que la declaración de vacancia del presidente, que es un proceso político, pasa por una sumatoria de votos que si se tiene, se tiene, y si no se tiene, no se tiene. Y por eso la fórmula se ha mantenido abierta como la incapacidad moral permanente. Nótese que en 200 años solo han habido 3 presidentes vacados. Billinghurst en el 2014, Fujimori el año 2000 y Vizcarra el 2020, ¿no? Entonces, no es tampoco que sea un tema fácil, que sea a la mano. Ahora, la pregunta que usted hace es capital. ¿Por qué en los últimos tiempos estamos discutiendo censura, confianzas y vacancias? En primer lugar, por la gran debilidad institucional que tenemos. En segundo lugar, por la falta de respeto a la Constitución. Y en tercer lugar, por la debilidad de los partidos políticos. Porque si el presidente de la República tuviera un partido político que lo respalde en el Congreso, pues no se va a presentar nada de esto. De hecho, no se presentó ni con Humala, ni con Alan García, ni con Toledo, que iba a tener el 6% de aprobación del público, ¿no? ¿Por qué se presentó con Kuczynski? Porque tenía solo 18 congresistas y además ni siquiera organizados en un partido político. Era un grupo de amigos que ni siquiera se conocían cuando fueron elegidos al Congreso. Entonces son motivaciones políticas, entonces. Absolutamente, porque las relaciones constitucionales traducen relaciones del poder. Son reglas que están en la Constitución que traducen las relaciones de poder, porque a través del poder es que se ejerce el mando del país. Cuando hay unas elecciones, ¿no es cierto?, se le entrega el poder a una persona porque las ha ganado legítimamente, y al Congreso se le otorga una cuota de poder. Al final es una lucha de poderes que se tienen que dar dentro de cauces democráticos y constitucionales, pero cuando uno trata de sacarle la vuelta al tema y trata de sobreponerse sobre el otro, como el tema de Vizcarra, entonces vienen los problemas, ¿no? Sí, doctor Quiroga, justamente eso es a lo que yo quería llegar cuando le formulé mi pregunta, que tanto la figura de la vacancia presidencial como la figura que tiene que ver con la cuestión de confianza son herramientas que han sido utilizadas de manera excesiva para muchos y que han tenido, ese es el punto al que quería llegar. Y ahora que ya me comprendió, le voy a preguntar lo siguiente, tal y como está la figura de confianza o de cuestión de confianza, ¿le parece a usted que el Congreso se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al Ejecutivo? Sí, claro, porque la Constitución establece que si hay 2 confianzas negadas al Premier, o si hay 2 censuras dadas al Premier, o una censura y una confianza negadas al Premier, el presidente está en la capacidad de disolver el Congreso. Entonces, es lo que los periodistas llaman la bala de plata, ¿no? Porque el Congreso tuvo que tragarse el sapo de darle la confianza al gabinete Bellido para no ponerse en el riesgo que pasó con Vizcarra, ¿no es cierto? Porque el Congreso anterior no entendió eso, de si se derriba un gabinete, a la siguiente profesamente buscan una negación de confianza inventada y con eso cierran el Congreso. Entonces, en ese momento hay un temor en el Congreso de llegar a la disolución y por eso se andan con pies de plomo y por eso la necesidad de una ley de interpretación en el cauce constitucional. Y hay un aspecto que sí quisiera que también nos aclare, el tema de la censura a los ministros, que es individual. Si se da una censura a un ministro, estas denominadas balas de plata no tendrían por qué agotarse. No funciona. No, porque cuando hay una censura individual a un ministro, una confianza individual a un ministro, cae el ministro y está obligado a renunciar en 72 horas. Solamente se produce, de acuerdo a la Constitución, la crisis total de gabinete cuando la censura a la confianza recae en el Premier. Así como ocurrió el otro día, ¿no es cierto? Renunció Bellido y se trajo abajo como palitroques a todos los ministros y el presidente tiene que nombrar un nuevo gabinete. Pero si solo cae un ministro, como el caso de Béjar, pues lo reemplace y ya está. Claro, justamente recordemos... Perdón, Martín, para terminar la idea. Sí, dale. Sí. Se lo comentaba porque el ex primer ministro Bellido, cuando el Congreso proponía interpelar al ex ministro de Trabajo, Maraví, amenazó con hacer cuestión de confianza. Pero en términos normativos, pues eso no tenía ningún tipo de fundamento. No, ninguno, porque
El ministro por sí solo puede hacer confianza sobre su cargo, no necesita que venga el premier para apoyarlo. La cuestión de confianza del premier se hace por políticas gubernativas que corresponden al Poder Ejecutivo. Eso es lo que dice la Constitución. Doctor Quiroga, finalmente, si esto se aprueba por insistencia por parte del legislativo y finalmente el Ejecutivo decide llevarlo al Tribunal Constitucional, ¿cuáles son los tiempos? ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando para que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto a esto? En promedio, más o menos 4 meses, ¿no? Porque se presenta la demanda, hay 30 días útiles, 30 días laborables para contestar la demanda, que en la práctica son como mes y medio, luego hay una audiencia y luego el tribunal sentencia, que más o menos se toma un mes a un mes y medio en redactar una sentencia, ¿no? Entonces, aproximadamente, es un proceso corto, aproximadamente de 4 meses. Y ahí el tribunal definirá si esta cuestión de confianza regulada por el Congreso está bien hecho, está mal hecho, pero yo estoy seguro que la jurisprudencia va a cambiar, porque lo que dijo el tribunal el año 2020 al inicio, no tuvo en cuenta la crisis política que acarreó lo que hizo Vizcarra, que sobre todo se sintió en el país durante el año 20 y que trajo como consecuencia las elecciones tan complicadas del 2021. Bueno, en definitiva se han instrumentalizado las normativas constitucionales de una manera impropia que ahora estamos pagando ciertas consecuencias. Sin Pero duda. más bien, una última pregunta. Hemos hablado ya del tema de la cuestión de confianza y usted nos ha reafirmado que tal y como está la normativa, sí tenemos un Congreso que está vulnerable. Ahora, del otro lado, del lado del Ejecutivo, el no tener una definición clara sobre la incapacidad moral o lo que se considera incapacidad moral, también tiene pues al Ejecutivo en una condición de vulnerabilidad, ¿no? No, porque es una calificación política que requiere una altísima votación. 87 votos es complicado conseguirlo, es el mismo quórum Bueno, para elegir magistrados del hace tribunal. unos años no fue muy complicado con el Fujimorismo, No, teniendo una no, mayoría bastante ostensible, ¿no? ya, pero Vizcarra fue vacado con 105 votos y hoy día a nadie le queda duda de que fue bien vacado, ¿no? Si en algún momento algunas personas dudaron de que la calificación de incapacidad moral permanente le calzaba o no le calzaba, hoy día no queda ninguna duda. Por eso le Ahora, eso digo, no es una complementemos figura... Sí, sí, ahora eso, perdón, disculpe doctor, para terminar la idea y usted pueda responder. A eso agreguemos también el caso PPK, que si bien no fue vacado técnicamente, él renunció porque evidentemente iba a ser vacado por esta mayoría congresal. Claro, entonces lo que le quiero significar es que no es un arma tan a la mano, es un arma lejana y difícil para casos extremos, y por eso el tribunal no le pudo poner un corcel interpretativo, porque pueden caer muchas cosas dentro de eso, pero básicamente le corresponde al presidente que cae en desgracia frente al Congreso y que no tiene pues ni siquiera una bancada que lo soporte, ¿no? Porque bastaría tener 34 congresistas para evitar la vacancia, pero tampoco es que el Congreso regale vacancias a cada rato, ya le digo, en 200 años solo han habido 3 vacancias. Sí, Y pero a nadie le queda duda, o sea, lo de Billinghurst puede ser discutible como un golpe de Estado, pero a nadie le queda duda hoy día que Fujimori fue bien vacado en su momento y a nadie le queda duda de que a Vizcarra fue bien vacado también. bueno, Fujimori fue vacado después de renunciar, ¿verdad? Aunque no se le No. aceptó la renuncia, ¿no? Así es, no se le aceptó la renuncia y a cambio de eso fue vacado. Bueno, pero la situación era diferente, digamos. También es importante señalar que la incapacidad moral puede ser interpretable siempre y cuando tengan esos 87 votos, Así finalmente, es. ¿no? Es Bueno. que de eso se trata, porque es una calificación política. Es que ese es el problema. Cuando se quiere hacer una interpretación jurídica de un acto político, entramos en problemas. Es un acto político que se hace juntando votos o no juntando votos. A usted y a mí nos podría parecer, por ejemplo, Trump impresentable, pero no fue vacado porque le faltaron votos a la oposición y entonces se quedó en el cargo, ¿no? Así es como funciona determinadas relaciones de poder. De acuerdo. Pues, doctor Quiroga, muchísimas gracias por haber Gracias. aceptado la entrevista con UPC-TV. Le agradecemos mucho. Con mucho gusto. Muy amable. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bien, Manuel, bueno, el doctor Aníbal Quiroga, especialista en ese tipo de temas, nos ha dado su punto de vista. Yo sigo con muchas dudas respecto a aquella figura y la incapacidad moral, ¿no es cierto? Pues claro,
la incapacidad moral se puede argumentar siempre y cuando tengas entonces los 87 votos. Pero no, hay que discutir esto. ¿Qué significa incapacidad moral, no? A ver, yo recuerdo que con Pedro Pablo Kuczynski la cosa se puso muy complicada para él. Llegaron a los votos. Lo que ocurre es que Pedro Pablo Kuczynski, como le indiqué al doctor Aníbal Quiroga, renuncia, pero iba a ser vacado. Iba a ser vacado. Y tenían todos los votos. Bueno, sí estoy de acuerdo contigo en que conceptualmente esa figura de la incapacidad moral no está definida. No está, pues. Y que era necesario que en su momento el Tribunal Constitucional pudiera darle un carácter mucho más claro a esa definición. Y no lo hizo. Además, ojo, se aferran a concepciones de vieja data que están asociadas, o sea, la incapacidad moral, como se tenía entendida en su momento, cuando esta normativa se propuso, no en la Constitución del 93, ni se tenía antes, que el presidente tenía pues una condición emocional, psíquica, frágil, asociada a la demencia incluso. Entonces, exacto. Ese tipo de interpretación no corresponde a estos tiempos. ¿no? Así es, eso ha cambiado, así que eso es algo que hay que discutirlo, y insisto, el Tribunal Constitucional no lo hizo, digamos, no le dio no solucionó el tema. No quiso meterse en problemas. Sin duda alguna no quiso meterse. Y nos dejó un problemón, que salta a la vista. Donde también hay un problemón, Manuel, es en China. Desde que hace unos días el presidente... Bueno, en China y Taiwán, desde que el presidente de China dijo y habló de una reunificación completa del país, ¿no es cierto? Y esto obviamente en referencia a Taiwán, ¿no es cierto? Bueno, tu referente contemporáneo, Xi Jinping, ¿ya? Está obsesionado con nuevamente recuperar Taiwán. Sí, pero hay que ser sinceros, Taiwán desde el año 49 es un país autónomo. Sí. Y es un país que no solamente es autónomo, sino que es un país próspero. Es uno de los grandes ejemplos de desarrollo. Fue uno de los tigres del Asia, recordemos, en los años 80. Entonces, me parece que, bien, va a ser un tema complicado en la medida que Xi Jinping está dispuesto, porque en algún momento lo ha dejado entrever, a aplicar la fuerza. Sí, pues, y es algo que se ha discutido desde hace ya varios años, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que iba a ocurrir? La preparación de China, la preparación de Taiwán también, porque Taiwán también está atenta, ¿no? Pero esto en nuestra sección de Así va el mundo nos lo va a explicar nuestro colaborador y amigo y docente también de nuestra universidad, Francesco Tucci. Así que bueno, escuchemos a Francesco a ver qué análisis le da a este asunto tan complejo. Así es. La reunificación completa de nuestro país puede conseguirse y se conseguirá. Con estas palabras, el 9 de octubre, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, ha afirmado una vez más la voluntad del gigante asiático de integrar al país la isla de Taiwán. La oportunidad para reiterar esta intención se ha dado con el discurso de la conmemoración del 110º aniversario de la Revolución de Xinhai en 1911, que puso fin al Imperio Chino y desembocó en la creación de la precaria República de China. Esta última, de hecho, desapareció del continente en pocos años por la guerra civil que ganaron los maoístas en 1949, quedando bajo su control solo la isla de Taiwán. El mandatario chino, que en ocasiones pasadas no descartó el uso de la fuerza para tomar el control de Taiwán, esta vez ha afirmado que la integración de la isla a la potencia continental debería ocurrir en base al principio básico de la reunificación pacífica. La reunificación nacional por medios pacíficos es el interés general de la nación china, incluidos nuestros compatriotas de Taiwán, afirmó el mandatario, mencionando también como opción por la isla la fórmula un país, dos sistemas, ya aplicada en los casos de Hong Kong y Macao, es decir, reconocimiento de un cierto grado de autonomía como parte integrante de la República Popular China. Además, Xi Jinping hizo un llamado a los compatriotas a ambos lados del estrecho de Taiwán, a que se pongan en el lado correcto de la historia.
advirtiendo que los promotores de la independencia de Taiwán son el mayor obstáculo y representan un grave peligro. Taiwán se gobierna de manera autónoma desde el fin de la guerra civil en 1949, cuando los nacionalistas del Kuomintang, derrotados por los comunistas, se retiraron a la isla siguiendo con el gobierno de la República de China, que reclama el control del territorio continental que se encuentra bajo el régimen de la República Popular. Los líderes de esta última insisten afirmando que la cuestión de Taiwán es un asunto interno que no debe interesar a otros países, en primis Estados Unidos. Y Xi Jinping aseveró que nadie debe subestimar la determinación, la voluntad y la capacidad del pueblo chino para defender su soberanía nacional e integridad territorial. Además, el mandatario de la potencia asiática ha afirmado que la separación de facto de Taiwán de China continental se debe a la debilidad y al caos de la nación y se resolverá cuando sus planes del rejuvenecimiento nacional serán cumplidos. Estas afirmaciones siguen a incursiones de aviones chinos cada vez más frecuentes en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, que no equivale a su espacio aéreo, sino abarca un área que incluye también zona de China continental. El 1, el 3 y el 5 de octubre pasado, estas incursiones han sido masivas, despertando la preocupación no solo de Taiwán y de los países vecinos, sino de la comunidad internacional. Se han intensificado entonces las tensiones en esta parte del Pacífico a pocas semanas del anuncio de la alianza estratégica AUKUS entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido en el sector defensa, que permitirá a Australia dotarse de 8 submarinos con propulsión nuclear. ¿Por qué este tema es tan relevante? Desde la administración Trump, Washington y Pekín han empeorado sus relaciones, empezando una guerra comercial. Además, esta actitud asertiva y agresiva de la República Popular China hacia Taiwán puede desembocar en una crisis internacional con graves consecuencias políticas y económicas que, considerando la globalización, no se quedarán solo en esta área geográfica. Así va el mundo. Hasta la próxima. Ya Francesco ha establecido su marco de análisis, pero hay que tener en claro lo siguiente. Esto China lo está proyectando no para ahora, sino en el transcurrir de estos años. Ellos piensan en un largo aliento. Sí. Recuerda lo de Hong Kong. Ellos están comparando justamente el tema Hong Kong también, ¿no? Cómo recuperan Hong Kong de los ingleses. Y lo que ellos aspiran o lo que dicen es también mantener a Taiwán con cierta autonomía que implicaría también el modelo económico. Pero, sí, pero Taiwán no está, obviamente no está convencido, ni mucho menos. Pero hay que estar atentos, ¿no? No le interesa estar anexada a China. Pero ojo, esto también puede tener evidentemente consecuencias fuera de esa región, ¿no? Obviamente. Me refiero a Estados Unidos, me refiero a Rusia, por supuesto. Así es. En fin. Bueno, Martín. Vamos a otro tema, Manuel. Vamos a otro tema. Vamos a nuestra entrevista con el ex ministro de Agricultura, Milton Bonjese. Con él vamos a hablar sobre esta denominada segunda reforma agraria. Así que vamos con esta entrevista. Bien, amigo de Contracara, regresamos con el programa y ahora tenemos la presencia del ex ministro de Agricultura, Milton Bonjese. Con él vamos a conversar sobre la realidad agraria de nuestro país y sobre esta iniciativa del presidente Castillo, que la ha denominado como una segunda reforma agraria. Vamos a ver los alcances de esta, la vamos a analizar al detalle. Señor Bonjese, muy buenas tardes, bienvenido a Contracara. ¿Cómo están? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. En principio yo le quisiera plantear lo siguiente como inquietud. Se habla mucho de las potencialidades de nuestras tierras agrícolas en el Ande. Pero también tenemos muy en claro que hay una serie de problemas, como por ejemplo, que existen muchos minifundos. Y yo no sé si este tipo de situación y escenario son los que justamente se convierten en un elemento de obstáculo para un progreso integral en ese ámbito.
No sé qué nos podría decir usted a partir de su experiencia como ministro en esta área. Mira, lo que está faltando en este momento en el país, sobre todo, no en el país, sobre todo en el Ministerio de Agricultura, es un cabal entendimiento de qué significa la agricultura en el Perú. Yo creo que toda esta propuesta de la reforma agraria y de la soberanía alimentaria surgen a raíz de no tener claro en qué consiste la agricultura. No hay una agricultura con unas características específicas. En el Perú hay varias agriculturas. No es lo mismo la agricultura de agroexportación de la costa, un Claro. empresarial con capitales internacionales en las que se explotan 2.000, 3.000 hectáreas de 3, 4 o 5 cultivos de exportación que funcionan casi de manera industrial, con muchos empleados, no solamente en el campo, sino también en los packings, en las plantas de frío. Y otra cosa, en el otro extremo, es un agricultor de subsistencia altoandino que tiene menos de 1 hectárea y esa hectárea se divide en 2 o 3 parcelas, un poquito de quinoa por acá, un poquito de papa por allá, u otro cereal altoandino. Entonces, claramente las herramientas de política que tú tienes para abordar todos los tipos de agricultura, porque te he dado dos extremos, ¿no? Dos extremos opuestos de Claro. agricultura, pero en el camino, por ejemplo, hay en la costa, no es lo mismo el productor de mandarinas, que se articula la cadena agroexportadora, que puede tener 4 o 5 hectáreas, que es familiar también, y no es lo mismo tampoco el agricultor de la sierra de Ayacucho, que ha empezado a sembrar paltas y se articula con la cadena agroexportadora de palta de la costa. Entonces, no existe una sola talla de camisa para toda la agricultura. Tenemos tantas agriculturas y cada una requiere herramientas de política económica distintas. El gran problema es que ellos tienen un diagnóstico absolutamente errado de la realidad y consideran de lo que se ve en el discurso popular, que básicamente lo que tenemos es una agricultura de subsistencia altoandina, que es lo único que hay en el país, pero lo peor del diagnóstico es que la propuesta de solución pasa por limitar el comercio exterior a partir de proteger a ciertos cultivos que no son los que están en la sierra, además dicho sea de paso, para que veas qué mal diagnosticado Claro, está, porque están en la costa. Están en la costa, Están en la costa. que son además El sector cultivos agroexportador, comerciales, ¿no? así es, son cultivos comerciales orientados al mercado interno, ¿no? Arroz, maíz, algodón, azúcar, esos son los que se buscan proteger, que no tienen nada que ver con la sierra de subsistencia. Entonces, en realidad en el Ministerio de Agricultura hay un serio problema de entendimiento, o alternativamente están tan dominados por la ideología y por el modelo boliviano que simplemente cortan y pegan algunas cosas que pueden haber o en la Bolivia de Morales o en la Venezuela de Maduro, ¿no? Pero no tiene una correspondencia entre realidad política y objetivos de política, ¿no? Señor Borges, en un artículo que usted publicó en el diario El Comercio el pasado domingo, menciona que en realidad es una lista en cuanto a esta segunda reforma agraria, es una lista de medidas desarticuladas entre ellas, ¿no? Así es. ¿Hay algo que rescatar en lo que se señaló en Sacsayhuamán, en fin, en el texto propuesto por el gobierno? ¿Hay algo que usted realmente rescate y que probablemente sea importante tal vez reformular, pero digamos en el espíritu de la propuesta? Sí, cómo no, dentro de todas las medidas que se han dictado, en realidad casi han hecho una lista de todo lo que hace el Ministerio de Agricultura en sus distintos programas y las han empaquetado y han llamado esto segunda reforma agraria. Y acá un paréntesis,
no tiene nada que ver el concepto de reforma agraria con estas medidas de política. En la literatura del desarrollo, en la literatura agrícola, reforma agraria es un proceso social y económico orientado a redistribuir tierras ahí donde predominan las grandes extensiones hacia tierras de menores extensiones. Entonces, y además, perdón, y presentado un 3 de octubre, además, que no es una fecha... Así es, ¿no? justamente haciendo reminiscencia a la reforma agraria de Velasco, que Así sí es. fue una reforma agraria. Para bien o para mal, fue una reforma agraria que consistió en un proceso de expropiación de tierras y repartición, ¿no? Entonces, hecho esa salvedad, paso a contestar tu pregunta en la que efectivamente han hecho una lista, casi una lista de lavandería, donde se han puesto muchas medidas y algunas pueden llegar a ser muy buenas y otras son, y la evidencia ha demostrado que son muy malas. ¿Y por qué digo que algunas pueden llegar a ser muy buenas? Porque va a depender de cómo se aplican. Por ejemplo, ellos han hablado, además en la misma línea, de decir vamos a promover la asociatividad y vamos a promover el cooperativismo. Exacto. Y eso en el Perú tiene los ejemplos más exitosos, pero también los ejemplos menos exitosos. Por ejemplo, los pequeños agricultores de cacao y de café de la selva central suelen articularse a través de cooperativas o asociaciones, pero que tiene un concepto más moderno de cooperativa. Como ustedes saben, el gran drama de alguien que tiene poquita escala de producción es que todo lo que compra caro y todo lo que vende barato, porque no tiene poder de negociación ni al comprar insumos ni al vender al mercado. Entonces, cuando se juntan varios agricultores de café o de cacao articulados en un plan de negocios con mirada al mercado, pueden comprar insumos en conjunto, pueden comercializar juntos, pueden negociar precio en conjunto y eso es bueno para la asociación. Sin embargo, se habla también de un cooperativismo a la antigua, ¿no? A la de Velasco, en la que todos somos dueños de todos y el chiquito, este emprendedor, se mezcla con el chiquito que está esperando que otros trabajen para él y entonces tú no sabes si a lo que se están refiriendo es que la propiedad de los activos van a ser de todos y no van a ser de nadie, y si todas las producciones van a entrar igual a una canasta sin control de calidad, y si efectivamente va a haber una gerencia profesional orientada por un plan de negocios. Entonces, esto de promover la asociatividad puede ser una excelente medida. De hecho, uno de los programas más exitosos que tiene el Ministerio de Agricultura es uno que se llama Agroideas, que promueve este tipo de asociatividad basada en planes de mercados. Pero por otro lado, todavía hoy día en el siglo XXI, tenemos las ex cooperativas azucareras de Lambayeque, que son en la única región del país que no se reconvirtieron, y suelen ser famosas por estar en la página de policiales. Las mafias peleándose por los controles del azúcar en negro y del alcohol y de la dirigencia, hacen que esto en muchos años hayan causado muchísimos muertos, porque los bandos se pelean y se matan entre ellos, y ese es un modelo cooperativista. Entonces, como digo, esa medida de asociatividad tiene sentido en la medida en que se haga bien, pero si vamos por la ideología a estos conceptos de hace más de 200 años en los que yo consideraba que la propiedad privada de los medios de producción no debe existir, sino que todos debemos ser dueños de los medios de producción, entonces está asegurado el fracaso. Ahora, otro ejemplo de buena medida... Sí, termine su idea para poder preguntarle. Sí, no, el otro ejemplo de buena medida es invertir agresivamente en la Sierra Altondina en pequeños embalses y sistemas de riego,
De hecho, Importante, y acá me tocó a mí en el 2012 crear un programa muy importante que se llamó el programa Mi Riego. Mi riego, sí. Y hasta el 2016 llegamos a irrigar casi 100.000 hectáreas, obviamente a lo largo de toda la sierra, que todavía sigue siendo muy insuficiente, pero fue un primer paso. Y eso lo que muestran todos los estudios y la evidencia empírica es que para la pequeña agricultura, partir con un programa de regulación del agua y hacer que los agricultores no dependan solamente de la lluvia, genera importantes ganancias en la productividad. Entonces, eso es bueno si se hace bien, ¿no? Claro. Ahora, una de las figuras que se hablaba mucho hace muchísimo tiempo eran los préstamos del famoso Banco Agrario, ¿no? Claro. Que definitivamente eso no dio buenos resultados, porque Claro. incluso no devolvían el dinero. ¿Cómo sería la vía más adecuada para poder apoyar a los productores? Sobre todo aquellos que tienen menor capital y menor perspectiva para poder desarrollarse. Claro, otra vez hay un serio error de diagnóstico. Entran poetas a diseñar política económica con un poemario del siglo XIX o del siglo XVIII. Entonces, no pueden salir buenas medidas. Hemos quebrado ya como país, primero el Banco Agrario en la década de los 80, todo el mundo o sabe o ha leído sobre cómo se quebró el Banco Agrario de esas épocas por usar el crédito como herramienta política, y lamentablemente en los últimos 5 años también quebramos el agrobanco. Por ejemplo, cuando yo estaba en el Ministerio de Agricultura, que fue entre el 2012 y el 14, la tasa de morosidad del agrobanco era la misma que el sistema financiero, incluso un poquito menos. Hoy día la tasa de morosidad supera el 80%. Es decir, de cada 10 soles que presta el agrobanco, 8 no se han devuelto. Es ¿Por altísimo. qué? No es Altísimo, porque, porque se empezó a manejar de manera populista el agrobanco en los 4 gobiernos que hubo en los últimos 5 años, y por lo tanto se dieron señales a los agricultores de que el crédito no se iba a recuperar, y los agricultores, que no son tontos, saben que en esas circunstancias mejor no pago el crédito, y por lo tanto ha pasado lo que ha pasado. Entonces, hay que distinguir lo que es una demanda por subsidio de agricultores de subsistencia de lo que es una demanda por créditos, sea para inversión o sea para capital de trabajo. Si yo tengo claro esa diferencia entre lo que es demanda de transferencias y lo que es demanda de crédito reembolsable con garantía, entonces voy a poder hacer la política económica agrícola que mejor corresponde para cada segmento. Acá, en realidad, lo que muchas veces quiere hacer el gobierno es pasar en helicóptero y regalar plata para generar clientelismo político. Y por eso Agrobanco, quebrado, segundo banco en 40, 50 años, 40 años, por irresponsabilidad de la política pública. Entonces, si yo quiero subsidiar, tengo la política social, no la política agraria. Tengo Juntos, que es un programa de transferencias en dinero condicionada que tú lleves a la escuela y a los controles de salud a tus niños, que ha dado muy buenos resultados en el Perú y donde se ha aplicado. Tienes pensión 65, orientado más a las personas en edad de jubilación, que requieren transferencias en efectivo porque no tuvieron plan de jubilación, y esto es obvio en zonas rurales. Tiene Jaliwarma, que son programas alimenticios para que los niños puedan tener una alimentación correcta, etc. Entonces,
con crédito no se satisfacen las demandas de transferencias de la política social. Y eso, cuando uno se confunde en eso, es que terminamos haciendo mala ejecución de política económica. Señor Borges, usted mencionó hace unos minutos acerca del programa Mi Riego, que efectivamente, además, bajo su gestión, lo recuerdo bien, el ministerio pasó a denominarse además de Agricultura y Riego, ¿verdad? Así es, así es. Ha mencionado lo del programa Mi Riego. Brevemente, ¿qué es lo que ocurría antes de este programa y cuánto más se puede crecer en cuanto a riego se refiere, que evidentemente el acceso al agua es claramente muy importante, ¿no? Mira, uno de los grandes problemas del Perú es que como no tenemos carrera pública, profesional y meritocrática, se pierde mucha memoria institucional. Hay que ser justos en mencionar que en el año 92 el Ministerio de Agricultura convocó a un grupo de expertos y también con el apoyo del Banco Mundial se creó el PRONAMACH. El PRONAMACH era un programa nacional de manejo de cuencas hidrográficas y de suelo, que lo que veía era tener un diagnóstico de la cuenca altoandina en su conjunto, que tenía problemas de captación y almacenamiento y regulación de agua en las partes altas, de erosión de los suelos en las laderas, se manejaba mal el suelo, de ganadería extensiva y muy intensiva, sin un manejo tecnificado. En fin, tenían todo un diagnóstico del manejo de los recursos naturales, agua y suelo y clima en el territorio de la cuenca altoandina. Y en función a eso había un modelo de intervención que planteaba reforestaciones, planteaba obras de riego, planteaba manejos de terrazas en laderas, etcétera, etcétera. Con el tiempo eso se perdió. Cuando yo llegué el 2012 al Ministerio de Agricultura, su presupuesto era muy chiquito y toda esta visión se había perdido y había que empezar por donde podía haber más impacto productivo. Y es que ahí rescatamos lo del agua, que además tampoco era invento de PRONAMACH, sino ya un premio Nobel de Economía de hace 60 años que se llamaba Theodore Schultz, un economista de la Universidad de Chicago, había dicho que para transformar la agricultura tradicional en agricultura moderna, la primera revolución importante es la del agua, porque puedes pasar de tener una cosecha al año a 2 cosechas al año, y sobre la base de eso puedes mejorar productividad con paquetes tecnológicos. Entonces nos fuimos a privilegiar las inversiones en riego sobre las 2.000 hectáreas, que es como el límite donde están los más pobres, los más familiares, para hacer un shock productivo en esa zona. Y del 2012 al 2013 duplicamos el presupuesto del Ministerio de Agricultura, pasó de 1.000 millones a 2.000 millones. Y luego hubo otras transferencias que se hicieron en el camino. Entonces, ¿qué aprendimos ahí? Aprendimos que no habían, lamentablemente, que los proyectos a nivel de desarrollo conceptual e ingenieril eran muy malos en el país, que había que construir una cartera de proyectos. Nos dimos también cuenta que cuando transferíamos los dineros a los gobiernos regionales o locales, la ejecución era muy mala, que había muy mala ejecución, así que tuvimos también que recentralizar la ejecución. Aprendimos también que era importante el mantenimiento de las obras, que tenían que organizarse la comunidad para manejar y darle mantenimiento a esos canales, esas bocatomas que se iban construyendo con las platas públicas. Pero con todos sus aprendizajes, el proyecto fue un proyecto muy bueno, que luego ya el 2016 con el cambio de gobierno se le cambió de nombre a Sierra Azul, eso típico peruano, sí, absurdo, y ¿no? se focalizaron absurdo. más en siembra y cosecha de agua y menos en infraestructura de almacenamiento y regulación de agua. Señor Monjese, Sí. una consulta
muy puntual que de pronto podría derribar ciertos mitos. Sí, claro. Es cierto que por la accidentada geografía de nuestros Andes, tenemos un problema constante, permanente de productividad. ¿Esa es una variable clave para poder comprender la crisis? Mira, a ver, lo que pasa con la Sierra del Perú en realidad es largo de explicar porque es un proceso histórico, social, bastante complicado, pero ya desde la ocupación prehispánica de la sierra, los agricultores sabían que en esas condiciones geográficas y climáticas no podía haber monocultivo. En la sierra tú no tienes que el agricultor planta 100 hectáreas de maíz juntas, porque lo que hago ahí es poner todos los huevos en una sola canasta y a la primera helada pierdo todo el cultivo, o pierdo toda la papa, o viene un huaico y un deslizamiento y se lleva el 100% de mi riqueza. Entonces lo que se hace, la estrategia de sobrevivencia en la sierra, es que el agricultor tiene parcelitas. Acá tengo la papita, allá tengo el cereal altoandino, más acá tengo mis cuisitos y un par de ganaditos por ahí para aportarle también lana o proteínas a la dieta familiar. Entonces el agricultor de subsistencia está diversificado en la sierra y no solamente se dedica al sector agropecuario, sino también vende su mano de obra en otras actividades, se emplea en otras cosas y etcétera, ¿no? Entonces, la agricultura de la sierra es así, y esta no es verdad que se ha estancado, porque si ustedes ven los últimos dos datos disponibles de pobreza y de pobreza extrema en la sierra rural, la pobreza extrema, que el 2007 era como encima del 40%, se redujo al 2018, que es el último dato que tenemos, a menos de 12%, 11.8 creo. Entonces, una caída dramática también de la pobreza extrema, ¿no? Y esto hay economistas que como Richard Webb, que es uno de los mejores economistas del Perú, que muestran que el poblador de la sierra, no, si bien su ocupación principal muchas veces es la agricultura, no es la única, claro, pero que él mejora sus ingresos y su estrategia de crecimiento con las vías de comunicación, por ejemplo. Él señala que las carreteras, todas estas carreteras que se han hecho de los 90 hasta ahora, en estos últimos más de 30 años, han sido la mejor política de crecimiento y la mejor política social que ha podido tener el gobierno. Porque se empiezan a interconectar, ¿no? Y las posibilidades de nuevos mercados se dan. Exacto. Ha llevado el mercado a estos pueblecitos aislados y remotos. Los has integrado al mercado. Es como que vivían en una islita, que habían muchas islas acá, y de pronto pasa una carretera cerca, y entonces con eso llega también el mercado, ¿no? Pero lamentablemente, pues el debate ideológico en el Perú ha estado ausente, y más se debate religión que política económica, porque, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura están llenos de dogmas de izquierda, ¿no? De cosas que son malas. La agricultura empresarial es mala, por ejemplo, ya, y son las mismas personas que promovieron la modificación de la ley de promoción agrícola, la del año pasado, el anteaño pasado, que son los que promueven hoy día la segunda reforma agraria y se dan golpes de pecho y hablan como que estamos haciendo un logro y no han hecho nada todavía, ¿no? Entonces, hace falta mucho debate técnico basado en evidencia que distinga todos estos tipos de agricultura que te he mencionado. Esto es decir que la agricultura exportadora es latifundista y empresarial, no es verdad, porque como te digo, ahí están los
exportadores de cacao, de café, que son muchas veces miembros de comunidades nativas de la ceja de selva peruana, o los productores pequeños de mandarinas u otros frutales que se articulan con la cadena agroexportadora, los palteros de Huancavelica, Ayacucho, etcétera, que abastecen también la cadena de paltas. Entonces, no tienen un diagnóstico certero y esa materia gris que está creando la política económica está basada más en prejuicios e ideología trasnochada desde mi punto de vista. Bien, señor Bonjese, le agradecemos mucho su presencia aquí en Contracara. Nos ha permitido poder identificar los problemas centrales de nuestra agricultura y también sus fortalezas, que eso es muy importante. Nuevamente, muchas gracias por estar acá en Contracara de UPC TV. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un placer haber conversado con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Listo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Bien, Martín, qué importante es tener en claro que el país, nuestro país, es diverso y la agricultura no se puede escapar a eso. Una cosa es la costa, otra cosa es la sierra, la selva. Cada uno tiene condiciones económicas y también sociales distintas, ¿no? Sin duda alguna, y además la importancia de que, bueno, se ha lanzado esa segunda reforma agraria, el señor Milton Bonjese, que sabe del tema, ha recogido algunos aspectos positivos, pero evidentemente también, ¿no? Es una lista de medidas desarticuladas entre ellas, y además también ha mencionado la importancia de tener técnicos especializados, que sepan lo que están haciendo, ¿no? Y luego, la carrera pública profesional, ¿no? Exacto. Y luego otro tema muy importante que además, por un tema de fechas, se creó durante su gestión, y es el programa Mi Riego, que fue muy importante y que tiene que seguir impulsándose. Pero, ojo, él mencionó y esas cosas que tenemos en nuestro querido país, ¿no? De cambio de gobierno, cambio de nombre, cuando el plan es el mismo, ¿no? Pero claro, no queremos recordar algo que hizo. Entonces, falta en ese sentido, Manuel, ¿cuántas veces tú y yo lo hemos hablado de políticas de Estado? Y la agricultura, entre otras muchas, como la educación, la salud, ¿no?, son políticas de Estado. Tenemos que ponernos eso en la cabeza de una vez por todas. Otro tema importante fue la explicación del rol que cumplió el Banco Agrario, también, que es una experiencia negativa, ¿no? Porque fue instrumentalizado políticamente y al final, pues, todos esos préstamos y créditos no fueron devueltos en su mayoría y lo que ocasionaron fue su quiebra. Así es. Entonces, y ahora hay que tener cuidado también con este tipo de modelos que se quieren replicar de alguna u otra manera, ¿no? Sí, lo ha planteado con la banca de fomento agrario, ¿no? Entre Agrobanco, COFIDE y el Banco de la Nación, pero a ver cómo lo van a plantear, porque no queremos repetir, pues, evidentemente, la experiencia que acabas de mencionar, Manuel. Pero creo que ha sido muy aclarador la posición y las opiniones de Milton Bonjese, y por eso se le invitó, por supuesto, a UPC TV, a Contracara. Bueno, Martín, creo que hemos abordado dos temas centrales, a nivel muy político, que tiene que ver con el Congreso y el Ejecutivo, la cuestión de confianza, y cómo esto además, ojo, a nivel político puede repercutir en lo que tiene que ver con el comportamiento que el Congreso va a tener con el Ejecutivo. Y me refiero, ojo, a los ánimos todavía existentes de proponer una vacancia, que no lo dicen todavía, pero todavía la idea circula allí en los pasillos del Congreso. Bueno, pues mira, ¿hace cuánto tiempo que hablamos de este enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo, ¿no es cierto? A ver si acaba en algún momento, pero no soy muy optimista en ese sentido. Ojalá fuera así. Son dos figuras manoseadas, ¿no? Sí, la figura de sí. la cuestión de confianza y la figura de la vacancia. Entonces, así es. Tienen que estar bien normativizadas para que, a ver, no se instrumentalicen por caprichos. Bueno, Bellido lo repetía cada 2x3, el Congreso lo repite cada 2x3. Ojalá que el cambio de primer ministro, el cambio de la presidenta del Consejo de Ministros, pues, en fin, ayude a calmar un poco el ambiente tan crispado que hemos tenido los últimos meses. Ojalá, Martín, porque en estas semanas se va a seguir con el tema de dos ministros bastante conflictivos, ¿no? Efectivamente. El ministro de Educación y el ministro del Interior. Pero Así en fin, es. eso lo veremos en el transcurrir de estas semanas que se avecinan. Así es, Manuel. Con esto vamos acabando la edición de hoy de Contracara, de esta semana, y nos reencontramos la próxima semana. Nos reencontramos. Un abrazo para todos. Chau. Chao, chao. Nos vemos.